Era tan difícil entregar el informe de gastos de precampaña. Se les avisó 3 veces. Y ni los candidatos ni el partido pudieron entregar el informe de gastos de precampaña. Muy técnico el asunto ahí del fallo del tribunal, porque, mire, a final de cuentas, el tribunal dice, pues sí fueron precandidatos, sí es constitucional la sanción, pero piensa si no vulnera sus derechos humanos. Como que le da una vuelta ahí y se lo regresa al INE. Para que ahora la papa caliente esté en el instituto, esté con los consejeros. Y hoy, afuera del Instituto Nacional Electoral, pues estamos viendo la oclocracia en pleno. El señalar a los candidatos como los héroes, víctimas, mártires de un sistema neoliberal que quiere terminar con el proyecto de la Cuarta Transformación. Ya sabe. A ver, todo esto era por no entregar un papel que tenían que entregar y que sí entregaron todos los demás. Ezra Chabot, no sé, ¿tú cómo ves todo esto? Van a ser días interesantes hoy y mañana, cuando venga la resolución del Instituto Nacional Electoral. Vienen estas presiones, viene algo que, pues, pensábamos ya no ocurriría. Hoy lo vemos aquí en nuestro país. ¿Cómo estás, querido Ezra? Buen día. Buen día al auditorio. Pues sí, el Tribunal Electoral finalmente es la máxima autoridad, dicen incuestionable a la hora que pues lanza su decisión. Esto no quiere decir que no haya crítica con respecto a lo que termina estableciendo como decisión final. 3 argumentos ahí, sin duda alguna. Yanino Talora diciendo, pues sí, la verdad es que no entregaron nada y sí habría que pues ratificar lo que el INE dijo. Bueno, pues el resto, la gran mayoría de los magistrados, asumiendo claramente que pues sí, la verdad es que no entregaron los documentos a tiempo y en función de eso, pues lo que habría que ver es si no se les podía aplicar otra sanción. O sea, sí existe la posibilidad y el INE actúa dentro del debido proceso, no comete actos ilegales, pero por favor, pues hay que pues medir un poco el ámbito político en donde estamos metidos, el peso político, y en ese sentido le pide que reconsidere, que vea la posibilidad de otra sanción, algo que en términos legales creo no se sustenta, Luis, porque pues finalmente existe directamente esta disposición y si la tomó el INE y es legal, el tribunal no tiene por qué decirle que podría tomar otra. Si fuera totalmente ilegal, entonces lo revoca, entonces ahí sí creo que la posición de José Luis Vargas, del propio presidente del tribunal, que fue el único que dijo, no, aquí no hubo ninguna ilegalidad, porque no sé de dónde sacó que, por un lado, ellos sí entregaron, tanto Morón como el propio Félix Salgado, sí entregaron los papeles que acreditaban los gastos de pre-campaña y lo entregaron y además no les dieron el derecho a la audiencia, lo que pues por otro lado era una discusión que uno parecía que estaba oyendo a marcianos hablando de cosas un poco raras, que si los deberían haber convocado no a través del partido, sino buscarlos por favor a decirles no sean malitos, vengan y entreguen su papel. Obviamente la comunicación se dio a través del partido y recibieron la comunicación, Luis. Entonces aquí estamos ante una discusión en donde, pues si el elemento jurídico está presente, ni duda cabe, el elemento político tiene un peso todavía mayor y en el caso del presidente del tribunal, José Luis Vargas, pues se trata básicamente de una desfachatez en el sentido de que de dónde inventa que sí fueron, que más bien que nunca fueron documentados, nunca se les fue entregado el propio documento y que además ellos sí lo entregaron. Ellos sí lo entregaron, dice, sí fue entregado. Ahora, ¿a dónde nos lleva todo este planteamiento? Pues nos lleva a legitimar o a intentar legitimar una actitud que sí es calificable de golpista. Quizá el término suena demasiado fuerte, Luis,
Pero si Félix Salgado dice sin mí no hay elecciones, y si el presidente de la República y Mario Delgado insisten en que se trata de un acto ilegal del INE y que por lo tanto el INE entra en un terreno en donde no se le puede aceptar como autoridad legítima, a donde nos encaminamos es a una elección en donde ya sabemos dónde va a terminar, Luis, en donde si finalmente Morena y sus aliados no tienen la mayoría, lo que ya está cantado es un poco la estrategia que utilizó Trump en la elección en Estados Unidos. Descalificar al árbitro, descalificar el sistema previo, y lo han hecho una y otra vez. Si finalmente gano, entonces pudimos ganar a pesar del árbitro. Y si perdemos, entonces lo que hay es un fraude electoral. Y esto, por eso es que se dice, esta es la única oportunidad o la última oportunidad de la democracia mexicana. No es que sea la última, pero lo que no puede ser es que finalmente las decisiones que uno puede cuestionar y decir no estoy de acuerdo, pero la acato y el árbitro es el árbitro, tú partas del principio de que cuando a ti te la aplican Claro. y no estás de acuerdo, el árbitro se va al demonio. Es un poco como si México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala, después de que fueron sacados de la jugada, se les dijo, no, ustedes no son partidos porque no cumplieron con los requisitos que se les planteaban, pues entonces ellos dijeran, pues nos vamos a tomar las propias casillas y vamos a tratar de evitar que existan elecciones porque somos un partido y vamos a evitarlo como tal. Esto es lo que pasaría cuando cada uno de los actores políticos termina siendo afectado seriamente, porque sin duda es una afectación muy seria, en su propio derecho al voto, Luis. Y finalmente te diría, esta contradicción que me parece un absurdo en todo el sentido, un absurdo en la realidad, esta idea de que mi derecho a ser votado está por encima de cualquier cosa, esto te llevaría al absurdo en donde, pues yo puedo matar a alguien, yo puedo robar, yo puedo lo que sea, y puedo ser un candidato, porque finalmente el derecho a ser votado es superior en términos legales dentro de la Constitución a todos los requisitos que la propia Constitución plantea. Y eso es una aberración legal y una aberración política y una aberración humana en términos de lo que sucede hoy en este país, Luis. Vamos a ver hasta dónde llega, Ezra, porque la resolución vendrá mañana, ¿no? Mañana vota el Instituto Nacional Electoral. Yo no veo que vayan a cambiar la opinión. O sea, eso de que, bueno, pues sí tienes toda la razón, es constitucional, sí se pasa, no los entregaron, pero pues su derecho de ser votado, su derecho humano, a ver, reflexiónalo a fondo. Parece una caricatura, es surreal. Y de ahí, si vota otra vez como votó el INE, pues vamos a ver qué hace el tribunal, ¿no? O sea, porque todavía podría impugnar. Sí, pero Ujú. el tribunal se vuelve a meter en el mismo problema que él mismo generó. Pues Si el sí. INE le ratifica, pues simplemente lo que le hizo fue una recomendación. Le dijo, reconsidera si no Ujú. es la propia resolución que tomaste demasiado extrema. Y yo te contesto, no es demasiado extrema. Ah, bueno, pues vas a tener exactamente la misma votación de Vargas estableciendo Ujú. fundamentalmente su rechazo total y su adhesión a Morena como partido, y el resto tomando la misma posición que tomaron tanto Reyes Rodríguez como el resto de los consejeros, como Yanino Talora. Y creo que en ese sentido el problema se le viene a Morena y a Mario Delgado. Radicalizas la posición y cancelas y revientas la elección en Guerrero, por lo menos. Creo que en el caso de Michoacán probablemente haya ahí algún sesgo, algún compromiso que pueden manejar por el tema de la extemporaneidad, en Ujú. donde ahí los plazos pues pueden abrir un poco el espacio a una negociación, pero Bueno. en el caso de Guerrero, ahí sí están metidos en un serio problema y en un choque de trenes, un trenecitos chiquitos como los del Maya, pero choque de trenes al fin, Luis. Gracias, querido Ezra Chabot. Te mando un gran abrazo y te seguimos ahí en tu red en @ZChabot. Buen día. Buen día a todos.